La justicia la construimos entre todas y todos con pequeñas ¿Qué acciones. significa ser realmente libre en un mundo lleno de desigualdades e injusticias? ¿En qué momento se jodió el Perú? Quizá fue cuando los que juraron servir al pueblo comenzaron a servirse del poder. Pero el pueblo no olvida. El Perú se jodió, sí, pero aún no está vencido. Buenas tardes a todos, es un placer presentarles este trabajo. La injusticia nos duele, pero también nos enseña. In your hearts, but it starts has. En este audiovisual hablaremos sobre la injusticia y el sufrimiento presente en el cuento de la liberación de César Vallejo y reflexionaremos sobre cómo los conflictos siguen ocurriendo en la actualidad. También analizaremos dos problemáticas de la discriminación y la corrupción que afectan profundamente a nuestra sociedad. En el cuento narra la historia de Jesús Palomino, un hombre encarcelado injustamente que vive entre el miedo y la injusticia y la pérdida de autonomía. Cuando finalmente es absuelto, muere antes de salir, presentando cómo la injusticia destruye, incluso cuando parece terminar. Los invitamos a ver este video y reflexionar. César Vallejo fue uno de los poetas más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo donde él creció en un ambiente religioso y familiar que marcó profundamente su sensibilidad. Desde joven mostró un gran interés por la lectura y los estudios. Se formó en la Universidad de Trujillo, donde estudió letras y filosofía. Participó en circuitos intelectuales que impulsaron su pensamiento crítico. Trabajó como mesero y como periodista, pero fue en la poesía donde encontró su verdadera voz. En 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer libro donde expresó con intensidad el dolor humano. Luego, en 1922, lanzó El Trilce, una obra revolucionaria que rompió las reglas de la poesía tradicional y colocó como un gran representante del vanguardismo. En la vida de Vallejo estuvo marcado por dificultades. En 1920 fue encarcelado injustamente por motivos políticos y esta experiencia dejó una huella profunda en su obra. En 1923 viajó a Europa para evitar nuevas persecuciones y estableció en París. Ahí vivió entre la pobreza, creación de literaria y un fuerte compromiso social, especialmente con causas obreras y defensa de la República Española. Durante su etapa en Europa escribió algunos de los libros más importantes, como son los Poemas Humanos, y en España aporta Mi Cádiz. Falleció el 15 de abril de 1938 en París, dejando un legado poético que hasta hoy es reconocido por su originalidad, su sensibilidad y su mirada profundamente humana. Liberación es un cuento que forma parte de Escalas, el libro de narraciones publicado por César Vallejo en 1923. El Perú desde entonces vivió un periodo de profunda crisis económica marcada por intensas peleas internas y un flagrante abuso de poder. Vallejo utilizó este cuento como una fuerte crítica a las personas que ostentaban el poder en la sociedad. La inspiración directa para el cuento vino de una experiencia personal y traumática del propio autor. En 1920, César Vallejo fue encarcelado injustamente. Él mismo describió este momento como el momento más grave de su vida. Durante su cautiverio, experimentó en carne propia la soledad y la humillación. Esto lo llevó a una profunda reflexión sobre la libertad, la dignidad humana, la crueldad del sistema de justicia. Nuestro argumento central es: el relato se centra en la trágica historia de Jesús Palomino, un hombre condenado injustamente. La condena no solo le quita su libertad física, sino que lo sumerge en una paranoia obsesiva, la convicción de que será envenenado. Esto lo obliga a vivir en un estado de angustia y desconfianza total. Tras 12 años sufriendo este tormento psicológico, Palomino es finalmente declarado absuelto. Sin embargo, en un giro demoledor, el preso muere justo antes de salir de la cárcel. Es incapaz de soportar el impacto emocional de su inminente libertad. El cuento Liberación es la expresión del rechazo absoluto de Vallejo a la opresión y al sufrimiento causado por la injusticia. La muerte de Palomino en el umbral de su encarcelación, en el clima y en el mensaje más potente del cuento. Simboliza la destrucción total del ser humano,
por la injusticia y la opresión psicológica. Liberación es un potente grito contra la crueldad de poder y un reflejo de dolor que la injusticia puede infligir en el alma humana, un tema que Vallejo conoció muy de cerca. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar de las 3 escenas del cuento en las que reflejan situaciones de sufrimiento e injusticia. Como primera escena vamos a observar que acá el personaje vive en una especie de encierro físico y emocional. Está atrapado en un espacio oscuro, limitado y controlado, donde su libertad se ve completamente anulada, ¿no? Esta situación va a reflejar la injusticia profunda, es decir, vivir sin la posibilidad de decidir, de actuar o de expresarse. La sensación de opresión se vuelve el primer signo de sufrimiento que aborda Vallejo. En la segunda escena se muestra claramente el abuso de poder. El protagonista siente, el peso de una fuerza que controla su cuerpo, lo presiona y lo domina. No puede resistirse ni tampoco escapar, y esta escena muestra cómo una autoridad superior, ya sea social o física, puede someter al individuo hasta dejarlo sin autonomía, es decir, esa capacidad que tiene todo ser humano de poder decidir por voluntad propia las acciones que quiere realizar. Ahora, como tercera escena, el protagonista pues obviamente llega a un punto máximo de sufrimiento, como que el más alto nivel. Siente que todo lo oprime, su cuerpo, su entorno y hasta su propia mente. No recibe ayuda de nadie. Nadie interviene en poder ayudarlo, ¿no? Y todo parece conducir al colapso, allá como que se vuelve abrumador. Entonces esta escena muestra la injusticia más fuerte del cuento, y esto es lo más triste, ¿no? Que es decir, como un ser humano es llevado al límite hasta esta instancia, por así decirlo, ¿no? Obligando pues a soportar un dolor que parece que nunca acabaría, un dolor que parece interminable, un dolor cruel. Sin embargo, es precisamente en este momento el que va a marcar el inicio de su liberación, cuando ya logra romper con aquello que lo aprisionaba. Siguiendo con lo de mi compañera, un caso actual que refleja esta misma problemática es el de Enzo Danilo Quispechota, un joven peruano detenido injustamente durante 34 días porque fue confundido con un narcotraficante. A pesar de declarar su inocencia desde el primer día, pasó más de un mes privado de su libertad, mientras su familia reunía pruebas para demostrar el error. Este hecho muestra cómo una falla en el sistema judicial puede afectar gravemente la vida de una persona inocente, generando sufrimiento, angustia e inseguridad. Este caso se relaciona directamente con el ODS 16, Paz, Justicias e Instituciones Sólidas, porque evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de investigación, mejorar los sistemas de identificación y garantizar que las instituciones actúen con responsabilidad y transparencia. Cuando el Estado comete errores como este, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía. Por eso, este caso demuestra la importancia de construir instituciones que protejan verdaderamente la libertad y la dignidad humana. Muy buenas, doctor Juan Carlos Ajami, magíster en Derecho Penal. Es un placer tenerlo en esta ocasión para esta entrevista. Con respecto a esta entrevista, le haré una serie de 3 preguntas. Con respecto a la primera, ¿cuáles son los errores procesales en una investigación para anular una pena privativa de la libertad? De todo, muy buenas noches, mi estimado. Respecto a estos errores que se cometen, para mí estos errores que se cometen en la vía jurisdiccional, esto es en el Poder Judicial, para mí son 3 requisitos fundamentales por los errores que se cometen, ¿no? Es 1, la vulneración a la defensa, vulneración al debido proceso y también a la tutela judicial efectiva. Estos 3 requisitos es esencial porque durante el proceso no se le ha emplazado a la parte, tampoco no se ha cumplido con notificar, o al menos no ha valorado el juez, ¿no? Escrito o esta concentración, de repente no lo ha realizado, no lo ha
fundamentado, no se tomó en cuenta. Para mí es esencial esos tres requisitos a lo que estoy dando como resumen. Muchas gracias. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son los organismos de protección a las personas que han sido condenadas con una pena injusta? Muy buena pregunta. Nos enfocamos a una materia constitucional, ¿no? Es la pregunta que se está dando a conocer. Nuestra constitución indica claramente, hablando constitucionalmente, por los organismos que voy a señalar, primero hay que conocer y primar que nuestra constitución reconoce cualquier, ¿no?, condición, raza o afectación a la persona, y los organismos, cuando se haya vulnerado a la persona esos derechos, hay organismos que prácticamente nos protegen, que es la ONU, la OEA, y para mí lo más importante es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es esencial cuando ella se haya afectado a la persona dentro de la Constitución, no se ha aceptado, prácticamente no ha regido esa protección del Estado, puede recurrir a las vías internacionales. Muchas gracias. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuáles son los requisitos legales para poder demandar al Estado por el cual se haya debido un proceso legal en el cual el individuo haya terminado en prisión injustamente? Muy buena pregunta, mi estimado, en relación. Para mi consideración, se tiene que tomar en cuenta el requisito esencial es que haya sido pues ya determinada una sentencia, esa sentencia firme, y que se haya demostrado en esa sentencia, ¿no?, la vulneración, esto es al debido proceso, esto es la vulneración que se haya afectado tanto económicamente, ¿no?, y también que en esta sentencia se demuestre esa vulneración también a una tutela de protección efectiva, que no se lo ha realizado, y por eso es como requisito, ¿no?, que se puede realizar este trámite, ¿no?, a efecto que el Estado va a demandar al Estado como parte agraviada, ¿no? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Un placer. Gracias. La presentación aborda dos problemáticas sociales, la corrupción y la discriminación. La infografía, en primer lugar, explica que la corrupción es el abuso de poder público para obtener beneficios privados y surge por la falta de valores éticos, la desigualdad y la debilidad institucional. Sus consecuencias incluyen la pérdida de confianza, ¿no?, en las instituciones, el aumento de pobreza, impunidad y el fortalecimiento del crimen organizado, afectando el desarrollo de nuestro país. En segundo lugar tenemos la historieta, la cual trata sobre la discriminación a través de la historia de Colacho, el cual es un joven, el cual tras estudiar en la ciudad, ¿no?, regresa avergonzado donde sus raíces, influenciado por prejuicios externos, lo cual este joven rechaza su identidad, ¿no?, y reproduce ideas discriminatorias. La historia muestra que negar las raíces, ¿no?, provoca una pérdida personal y emocional. Bien, en conjunto, materiales evidencian que la corrupción y la discriminación dañan tanto a las personas como a nuestra sociedad. Uno afecta la identidad, ¿no?, y otro afecta la dignidad. Y la otra debilidad del Estado, ¿no? Comprender estos problemas es clave para poder construir una comunidad mucho más justa, más solidaria y más ética para todos. Gracias. En conclusión, el análisis del cuento de la liberación de César Vallejo y de los casos actuales demuestra que la injusticia no es un hecho del pasado, sino un problema que sigue afectando la dignidad humana. Vallejo muestra que el poder puede destruir la libertad y el espíritu de una persona, dejando heridas profundas. Esta crítica se conecta con situaciones contemporáneas, como el caso de Enzo Danilo Quispe-Chota, quien fue detenido injustamente, evidenciando que el sistema judicial aún puede fallar y someter a personas inocentes a su sufrimiento y discriminación social. El audiovisual también nos invita a reflexionar sobre la importancia de contar con instituciones justas y transparentes. Cuando el Estado no actúa con responsabilidad, rompe la confianza ciudadana y actúa la convivencia social. Además, las problemáticas de la discriminación y corrupción revelan cómo el abuso del poder y la negación de la identidad genera
inclusión y la desigualdad. Reconoce y cuestionar estas realidades es esencialmente para construir una sociedad más justa, solidaria y comprometida con la dignidad humana. Gracias.